Fundamentación de la metafísica de las costumbres, por Immanuel Kant. Parte 10. Capítulo 2. Tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. 7. La necesidad práctica de obrar según este principio, es decir, el deber, no descansa en sentimientos, impulsos e inclinaciones, sino solo en la relación de los seres racionales entre sí, relación en la que la voluntad de un ser racional debe considerarse al mismo tiempo legisladora, pues si no, no podría pensarse como fin en sí mismo. La razón vincula, pues, toda máxima de la voluntad como universalmente legisladora a cualquier voluntad y también a cualquier acción para consigo misma, y esto no en virtud de ningún otro motivo práctico o en vista de algún provecho futuro, sino por la idea de dignidad de un ser racional que no obedece otra ley que aquella que él se da a sí mismo. En el reino de los fines, todo tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad. Lo que se refiere a las inclinaciones y necesidades del hombre tiene un precio comercial. Lo que, sin suponer una necesidad, se adecúa a cierto gusto, es decir, a una satisfacción producida por el simple juego de nuestras facultades sin fin alguno, tiene un precio de afecto. Pero aquello que constituye la condición para que algo sea un fin en sí mismo no tiene un valor meramente relativo o precio, sino que tiene un valor interno, es decir, dignidad. La moralidad es aquella condición bajo la cual un ser racional puede ser un fin en sí mismo, puesto que sólo por ella es posible ser miembro legislador en un reino de los fines. Así pues, la moralidad y la humanidad, en cuanto que es capaz de moralidad, son lo único que posee dignidad. La habilidad y la ambición en el trabajo tienen un precio comercial. La gracia, la imaginación viva, el ingenio tienen un precio de afecto. En cambio, la fidelidad de las promesas, la benevolencia por principios, no por instinto, tienen un valor interior. Igual que el arte, la naturaleza no contiene nada que pueda sustituirla caso de faltar, pues su valor no consiste en los afectos que de ella brotan, ni en el provecho y utilidad que proporcionan, sino en los sentimientos morales, es decir, en las máximas de la voluntad dispuestas a manifestarse en acciones de este tipo, aunque no se vean favorecidas por el éxito. Esas acciones no necesitan que las recomiende ninguna disposición o gusto subjetivo para considerarlas con inmediata satisfacción, ni necesitan de ninguna tendencia o sentimiento inmediatos. Representan a la voluntad que las realiza como objeto de respeto absoluto, pues no hace falta más que la razón para imponer dichos actos a la voluntad sin necesidad de adularla, algo que en el terreno de los deberes sería una contradicción. Esta apreciación da a conocer, por tanto, el valor de dignidad que tiene tal modo de pensar y lo aleja infinitamente de todo precio, con el cual ni siquiera puede ponerse en comparación, sin menoscabar, por así decir, la santidad del mismo. Pero, ¿qué es lo que justifica tan altas pretensiones de los sentimientos morales buenos o de la virtud? Nada menos que la participación del ser racional en la legislación universal, haciéndole por ello apto para ser miembro de un reino posible de fines, al que por su propia naturaleza estaba ya destinado como fin en sí mismo, y, por consiguiente, como legislador en dicho reino, como libre con respecto a todas las leyes naturales y obedeciendo solo a aquellas que da él mismo y por las cuales sus máximas pueden pertenecer a una legislación universal, a la que, al mismo tiempo, él mismo se somete, pues nada tiene más valor que el que determina la ley. Precisamente por eso la legislación misma, que determina todo valor, debe poseer una dignidad, o sea, un valor incondicionado, incomparable, para el cual solo la palabra respeto ofrece la expresión conveniente de la estimación que un ser racional ha de tributarle. La autonomía es, pues, el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional. Las tres
citadas maneras de representar el principio de la moralidad son, en el fondo, otras tantas fórmulas de una misma ley, cada una de las cuales contiene en su interior las otras dos. No obstante, hay en ellas una diferencia que, sin duda, es más subjetiva que objetivamente práctica, pues se trata de acercar una idea de la razón a la intuición, según cierta analogía, y por ello mismo al sentimiento. En efecto, todas las máximas tienen 1. Una forma que consiste en la universalidad, y en este sentido se expresa la fórmula del imperativo categórico, afirmando que las máximas tienen que ser elegidas como si debieran valer como leyes naturales universales. 2. Una materia, es decir, un fin, y entonces la fórmula sostiene que el ser racional debe servir como fin por su naturaleza y, por consiguiente, como fin en sí mismo, o sea, que toda máxima ha de suponer una condición limitativa de todos los fines meramente relativos o caprichosos. 3. Una determinación integral de todas las máximas por medio de la fórmula según la cual todas las máximas deben concordar por propia legislación en un reino posible de fines como si fuera un reino de la naturaleza. El proceso se desarrolla aquí siguiendo las categorías de la unidad de la forma de la voluntad, su universalidad, de la pluralidad de la materia, los objetos, o sea, los fines, y de la totalidad del sistema. Pero en el juicio moral, lo mejor es proceder siempre por el método más estricto y basarse en la fórmula universal del imperativo categórico. Obra según la máxima que pueda hacerse a sí misma ley universal. Ahora bien, si se quiere procurar acceso a la ley moral, resulta utilísimo conducir una y la misma acción para los tres citados conceptos, y en la medida de lo posible, acercarla así a la intuición. Ahora podemos terminar en el mismo punto por el que habíamos comenzado, es decir, por el concepto de una voluntad absolutamente buena. La voluntad es absolutamente buena cuando no puede ser mala, y por consiguiente, cuando su máxima no puede contradecirse nunca al ser transformada en ley universal. Este principio es también su ley suprema. Obra siempre según una máxima que puedas querer al mismo tiempo que su universalidad sea ley. Esta es la única condición bajo la cual una voluntad no puede estar nunca en contradicción consigo misma, y este imperativo es categórico, puesto que la validez de la voluntad, como ley universal para acciones posibles, acepta una analogía con el enlace universal de la existencia de las cosas según leyes universales, que es, en general, lo formal de la naturaleza. Resulta que el imperativo categórico también puede expresarse de la siguiente manera: obra según máximas que al mismo tiempo puedan tener por objeto presentarse como leyes naturales universales. Así está constituida la fórmula de una voluntad absolutamente buena. La naturaleza racional se distingue de las demás en que se pone un fin a sí misma, y este sería la materia de toda buena voluntad. Pero como en la idea de una voluntad absolutamente buena, sin condición limitativa, alcanzar este o aquel fin, hay que hacer completa abstracción de todo fin a realizar. Aquel que cada voluntad llevaría a cabo más o menos bien, resulta que el fin no debe pensarse aquí como un fin a realizar, sino como un fin independiente y, por tanto, de modo negativo, es decir, como un fin contra el cual no debe obrarse nunca y que no debe, en consecuencia, apreciarse como simple medio, sino siempre, al mismo tiempo, como un fin de todo querer. Este fin no puede ser otra cosa que el fundamento de todos los demás fines posibles, pues es también el fundamento de una posible voluntad absolutamente buena, que no puede colocarse en función de ningún otro objeto sin caer en una contradicción. El principio trata a todo ser racional, a sí mismo y a los demás, de tal modo que en tu máxima tal ser valga al mismo tiempo como fin en sí, es idéntico. En el fondo, el principio obra según una máxima que contenga en sí misma su validez universal para todo ser racional, pues si en el uso de los medios para todo fin yo debo limitar mi máxima a la condición de su validez universal como ley para todo objeto, esto equivale a que el sujeto de los
el sujeto de los fines, es decir, el ser racional mismo, no debe nunca fundamentar las máximas de sus acciones como si fueran un simple medio, sino como constituyendo la suprema condición limitativa en la utilización de los medios, o sea, siempre y al mismo tiempo como un fin. Ahora bien, de aquí se sigue sin discusión que todo ser racional como fin en sí mismo debe poderse considerar, con respecto a todas las leyes a que pudiera estar sometido, legislador universal, porque justamente esa aptitud de sus máximas para la legislación universal lo distingue como fin en sí mismo, al igual que su dignidad, prerrogativa, sobre todos los simples seres naturales, lleva consigo el tomar siempre sus máximas desde su propio punto de vista y, al mismo tiempo, desde el de los demás seres racionales como legisladores, que por eso se llaman personas. Y de esta manera es posible un mundo de seres racionales, mundos intelligibilis, como reino de los fines, por la propia legislación de todas las personas que son miembros de él. Por consiguiente, todo ser racional debe obrar como si fuera por sus máximas un miembro legislador en el reino universal de los fines. El principio formal de tales máximas es: obra como si tu máxima debiera servir al mismo tiempo de ley universal para todos los seres racionales. Un reino de los fines solo es posible, pues, por analogía con un reino de la naturaleza, aquel, según máximas, es decir, reglas que se pone a sí mismo, según leyes de causas eficientes mecánicas. No obstante, al conjunto de la naturaleza, aunque es considerado una máquina, se le da el nombre de reino de la naturaleza, en cuanto que tiene referencia a los seres racionales como fines suyos. Tal reino de los fines sería realmente realizado por máximas, cuya regla prescribe el imperativo categórico a todos los seres racionales, si tales máximas fueran seguidas universalmente. Ahora bien, aunque el ser racional no puede contar con que, porque él mismo siga puntualmente esa máxima, por eso mismo los demás habrán de ser fieles a la misma. Aunque tampoco puede contar con que el reino de la naturaleza y la ordenación finalista que contiene, y en la que él mismo está incluido, habrán de coincidir con un posible reino de los fines realizado por él mismo y satisfacer así su esperanza de felicidad, etc. Sin embargo, la ley que dicta obra siguiendo las máximas de un miembro legislador universal en un posible reino de fines, conserva toda su fuerza porque manda categóricamente. Y aquí justamente está la paradoja, en que solamente la dignidad del hombre como naturaleza racional, sin considerar ningún otro fin o provecho a conseguir por ella, es decir, solo el respeto por una pura idea debe servir, no obstante, como ineludible precepto de la voluntad. Y precisamente en esta independencia de la máxima con respecto a todos los demás estímulos consiste su grandeza, así como la dignidad de todo sujeto racional consiste en ser miembro legislador en un reino de fines, puesto que, de otro modo, tendría que representarse solamente como sometido a la ley natural de sus necesidades. Aun cuando el reino de la naturaleza y el reino de los fines fuesen pensados como reunidos en un solo rector supremo, y de esta manera el reino de los fines no fuera una simple idea, sino algo verdaderamente real, ello proporcionaría, sin duda, a la dignidad del hombre como ser racional el refuerzo de un poderoso motor, pero nunca aumentaría su valor interno, pues, independientemente de tal cosa, ese mismo legislador único y absoluto debería ser representado según la forma en que juzga el valor de los seres racionales en función de la conducta desinteresada que les prescribe única y exclusivamente aquella idea. La esencia de las cosas no se altera por sus relaciones externas, y lo que, sin pensar en estas últimas, constituye el valor absoluto del hombre, ha de ser precisamente lo que sirva para juzgarle, sea quien sea el que le juzgue, aún el mismo Ser Supremo. La moralidad, por consiguiente, es la relación de las acciones con la autonomía de la voluntad, es decir, con una posible legislación universal por medio de sus máximas. Aquella acción que pueda resultar compatible con la autonomía de la voluntad es una acción permitida, mientras que la que no es compatible con una acción prohibida, es una acción prohibida. La voluntad, cuyas máximas concuerdan necesariamente
con las leyes de la autonomía es una voluntad santa, absolutamente buena. La dependencia en que una voluntad no absolutamente buena se halla con respecto al principio de la autonomía, la constricción moral, constituye una obligación. Esta última no puede referirse, lógicamente, a un ser santo. La necesidad objetiva de una acción obligatoria se llama deber. Por lo que antecede, resulta fácil explicar cómo sucede que, aunque bajo el concepto de deber pensemos una sumisión a la ley, nos representamos, no obstante, cierta grandeza y dignidad en aquella persona que cumple todos sus deberes. Y sí, desde luego, no hay en ella ninguna grandeza en cuanto que está sometida a la ley moral, sí la hay en cuanto que es al mismo tiempo legisladora, única causa por la que está sometida a la ley. También hemos mostrado más arriba cómo ni el miedo ni la inclinación, sino solo el respeto a la ley moral es el resorte que puede dar valor moral a la acción. Nuestra propia voluntad, en cuanto que obra solamente bajo la condición de una posible legislación universal, esa voluntad posible para nosotros en la idea es el objeto propio del respeto. Y la dignidad de la humanidad consiste precisamente en esa capacidad de ser legisladora universal, aunque bajo la condición de estar al mismo tiempo sometida a esa legislación.